familia de hoy con los principios del ayer. Ayer en uno de los versículos leíamos: nunca digas que los tiempos que pasados fueron que mejores que estos, porque nunca de eso que preguntarás o hablarás con sabiduría. Entonces siempre nos estamos diciendo: no, es que los tiempos pasados fueron mejores. Muchos dicen: es que en el tiempo pasado, o cuando yo conocí al Señor, en esos primeros años, en esos primeros días, había como un amor especial. Y yo llegaba a la iglesia, y en la iglesia, desde que yo llegaba, se sentía la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Alguien puede decir eso? Empezaban a cantar, y desde que cantábamos, y no habían tantos instrumentos, habían los mejores instrumentos, que era la voz y las manos, ¿verdad? Y empezábamos a cantar y se derramaba ¿qué? La gloria de Dios. Los jóvenes no tenían tanta influencia tecnológica y pues se alegraban de los cultos, de las clases, pero ahora vemos que muchas cosas han cambiado. Pero tenemos que decir que los que hemos cambiado somos nosotros, porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Lo que hemos cambiado somos nosotros, porque ya no oramos como antes. Ya no llegamos temprano como antes. Ya no ayunamos como antes. Ya no estudiamos la palabra como antes. Los que hemos cambiado somos nosotros. Pero usted ha comprobado que cuando viene aquí con un corazón dispuesto, aquí se derrama la gloria de Dios. Hemos comprobado que todavía hay milagros, todavía hay sanidades, todavía hay poder de Dios. Y esta noche no era sección, porque antes de que nosotros llegáramos ya Él nos estaba esperando aquí. Amén. ¿Alguien ha sentido hoy esa presencia divina de Dios? Amén. Aplauda a Jesús que está aquí. Amén. Pero tenemos que decir que hay algunos principios básicos que hemos perdido, y hemos estado hablando de eso estos días. Pero vamos a mirar algunos principios que se han perdido en las casas y en la iglesia en algunas partes. Ayúdenme allá, hermanos, ahí ya tenemos la primera. Instrucción y ejemplo. Tenemos que decir que ese es un principio de ayer, pero que hemos olvidado en el hoy. La instrucción y el ejemplo. Veamos padres en tiempos antiguos y anteriores que se preocupaban porque en sus casas hubiera devocionales. Se reunían a adorar a Dios. Hoy en día vemos que muchas veces hemos sacado a Jesús de la casa y hemos dejado que entre el televisor, la tecnología, los problemas, el enojo, la ira, la gritería, y Jesús no está en casa. Y por eso están sucediendo tantas cosas. Entonces, hermano, y se lo decía desde el jueves, a veces vemos aquí hermanos que alaban a Dios, adoran a Dios, pero llegan a su casa y el fruto del Espíritu Santo no está en casa. Uno de los pilares fundamentales es la instrucción y el ejemplo. Vamos a leer aquí un ejemplo. Me van a ayudar a leer todos. 2 hombres bebían en abundancia, eran padre e hijo y se embriagaban juntos. Benjamín Rodríguez, de 43 años, estuvo a punto de lanzarse a golpes contra su hijo por una airada discusión, pero mejor sacó dentro de sus ropas una pistola tipo revólver y retó a su hijo para que, si era tan valiente, se atreviera a dispararle. Cornelio Rodríguez, es que a veces esta tecnología nos falla, de 20 años, recibió ¿qué? ¿De manos de quién? ¿Y ustedes creen que eso es correcto? Temblaba con ella en las manos sin saber qué hacer.
la apuntó a la cabeza de su padre y con todo el coraje contenido de años, apretó el gatillo y le disparó directamente a la cabeza, sin darle ¿qué? Una segunda oportunidad. Al verlo tirado en el suelo, dirigió el arma a su cabeza y apretó de nuevo, haciendo doble la tragedia. ¿Por qué ese muchacho reaccionaría así? ¿A quién vio borracho? ¿Quién le enseñó a hacer así? El papá, ¿verdad? Eso fue el ejemplo que él recibió en casa, de un padre borracho, agresor que maltrataba y violentaba a su familia. Y él le enseñó a su hijo a beber, y estando bebiendo, entonces lo reta, le pasa la pistola y vemos ahí el resultado de la tragedia. Cuando yo como padre no inculco en los hijos valores, no les enseño cosas positivas, pues no voy a recoger un fruto que positivo. Amén. Pero esta noche aquí podemos decir que aquí hay familias diferentes. Amén. Familias que instruyan a sus hijos en el conocimiento de Dios. Que aunque pudieran estar esta tarde en otro lugar, están aquí. Amén. Adorando a Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Hay algunos personajes en la Biblia y vamos a leer lo que dice la palabra en Deuteronomio 7, 12 al 13. Todos. Y por haber oído estos decretos y haberlo guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Vamos a hacer un ejercicio parecido al coro que estábamos cantando. Y por haber oído, diga, oído. Oído. Estos decretos y haberlo guardado, diga, guardado. Y puesto por obra. Oír, guardar y poner por obra. Muchas veces nosotros somos oidores y salimos de aquí, uy, el Señor me habló, qué bonita esa campaña, ya no vamos a ver tanta televisión, no, yo voy a dedicarle tiempo a mis hijos. Pero cuando llega a la casa se le olvidó, tan rápido se le olvidó, ¿sí? Como decían algunas parejas, hermanas, que ese ya le hemos dicho, pero sigue en la misma. No, ya no va a seguir en la misma, amén. Ya vamos a cambiar. Entonces, oímos aquí, quizás guardamos un poco, pero no lo ponemos por obra. Y por eso hay fracasos en los hijos y en la familia. Pero si hay un papá fiel y una mamá fiel que oye, que guarda y que pone por obra, vemos la respuesta. Dice, Jehová tu Dios, ¿qué va a hacer? Guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, papá, eres fiel, si tu mamá eres fiel, y aquí haces una cosa y en la casa es igual y no demuestras lo contrario, por tu fidelidad, Dios guardará a su hijo, Dios salvará a su hijo, amén. Dios tendrá misericordia de sus hijos. Si hay un papá que oiga, que guarde, que ponga por obra, Dios va a hacer algo especial, amén. Pero necesitamos en el siglo XXI, papás, que oigan, guarden y coloquen por obra. Amén, demos gloria a Dios. San Lucas 1, 5 y 6. Colóquense de pie los caballeros y van a leer este versículo. A ver, colóquense de pie, todos. Esperemos que todos se pongan de pie. Muy bien. 1, 2, 3. Un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías, su mujer de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Quédense de pie para que sigan leyendo. ¿Qué dicen? Ambos eran justos delante de Dios y andaban en los mandamientos del Señor. La primera palabra que dice. Ambos. ¿Cómo dice? Ambos. Ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios. ¿Y andaban qué? En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ser así, papás? Hermanos,
Ambos eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Se pueden sentar. Y ahora vamos para Job. Colóquense de pie las hermanas, por favor. Esperemos que todas se coloquen de pie. 1, 2 y 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado ¿cómo? Y era este hombre ¿cómo? ¿Cuáles eran las cualidades de ese hombre? A ver todos. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos queremos ser así? ¿Qué otras quieren tener un esposo así? ¡Wow! Voy a mandarlo otra vez como al molde del Señor. Que sea perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Siéntese, por favor. Vemos aquí en estos dos versículos que nos dice la palabra en el primero, ambos, o sea, papá y mamá, eran justos e irreprensibles delante de Dios. A veces vemos papá que quiere servir a Dios, pero mamá como que no. Y le pone problema un poquito al papá porque está sirviendo. O viceversa. Necesitamos que todos dos, porque esto es un trabajo en equipo, amén, se preocupen por la instrucción de sus hijos. Job dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A Job Dios le dio muchas propiedades, le dio muchas cosas, le dio varios hijos, era un hombre prosperado, dice la Biblia, y era aquel varón más que, dígalo fuerte, más grande que todos los orientales. Es que ser fiel paga, amén, porque él era fiel, entonces era el más próspero de todos. Y dice la Biblia, lean todos conmigo, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, van a leer fuerte esto, y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Amén. Y los santificaba. Y se levantaba de mañana. Amén. Temprano. ¿Qué será lo primero que sus hijos oyen en la casa? ¿Será un grito? ¿Será una mala palabra, una mala acción? ¿O será que ellos, aunque estén por ahí dormidos, están escuchando por allá un eco de un papito, una mamita que está diciendo, Señor, aquí está mi casa, aquí están mis hijos, yo los santifico, Señor, yo los coloco delante de ti, porque yo y mi casa vamos a servir a Dios, amén. Necesitamos que en el siglo XXI haya padres y madres que dependan de Dios. Levanten la mano los que hacen devocionales en la casa. Muy pocos. ¿Cuántas veces la familia se reúne a ver una película movie? ¿Cuántas veces la familia se reúne a ver un partido de fútbol, de soccer? Ahí los niños van levantando la mano. Sí. Pero ¿cuánto hace que no se reúnen para adorar a Dios en familia? Porque no hay tiempo. Porque hemos sacado a Jesús de nuestras casas. Y recuerda que Jesús es todo un caballero. Él no es como el diablo, que el diablo está buscando un rotico, una puerta para meterse. Jesús es todo un caballero. Él toca y si usted no le abre la puerta, Él no va a entrar. Y si usted lo ha sacado, quizás Él está tocando la puerta y usted no se ha dado cuenta. Pero Él está diciendo, quiero que en el siglo XXI volvamos a esos principios, que haya una familia que al menos una vez a la semana saque un espacio para sus hijos,
para su familia y empiecen a orar y a declarar que en ese hogar hay poder, hay victoria, hay palabra de Dios, hay Espíritu Santo. Amén. Y eso los hijos nunca lo van a olvidar. Yo nací en un hogar cristiano, mis padres son pastores y mi padre todos los días a las 5 de la mañana nos levantaba. Él andaba con congregación incluida, 6 hijos más ellos 2, 8. Y cada que lo trasladaban, porque era diferente, decía, yo vengo con una congregación ya lista. Y todos los días nos levantaba a las 5. Y uno de adolescente, de niño, uy, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo un papá pastor? Como yo le decía ayer a los jóvenes acá. Pero hoy que somos grandes, decimos gracias a Dios, porque tuvimos un padre y una madre que nos instruyeron en el camino del Señor. Y la mayoría de Biblia que yo me sé y nunca se me olvida es la que aprendí con mi padre a las 5 de la mañana. Porque él nos enseñaba el Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 103. Todo eso él nos lo ponía que repitiéramos y repitiéramos. Y eso nunca se olvida. Querido Padre, tú estás muy afanado en las cosas del mundo, muy afanado en tu trabajo, pero estás descuidando a tu casa, a tus hijos y a tu familia. Hermano, yo lo invito que haya un día a la semana, hermano, y ojalá que haya un día en su casa que no vean televisión. Van a hacer ese proyecto, diga, tal día hoy no vamos a aprender ningún equipo de estos. Este día va a ser para Dios. Y que se escuche ese papá orando, hermano. Yo lo invito en el nombre de Jesús, querido Padre, cuando sus hijos estén durmiendo y aunque usted está muy cansado, acérquese a esos cuartos, empiece a declarar victoria, empiece a decir, este hijo Dios me lo ha dado para grandes cosas, hermano. Aunque el joven sea rebelde, aunque esté pasando por una etapa complicada, usted acérquese y proclame que sus hijos van a adorar al Señor Jesús. Amén. De Job aprendemos que aunque era muy ocupado, porque Dios le dio muchas cosas a Job, y él debió haber sido un hombre muy ocupado, pero él se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número a todos ellos, y dice, porque decía Job, todos, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía cada año. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Será que hemos descuidado ese principio? Amén. Pero necesitamos familias de hoy con los principios de la ley. Hermano, no se comprometa hoy conmigo. No se comprometa con los pastores. Comprométase con Dios y su familia. Amén. Que si el papá dice vamos a hacer el devocional y la mamá de pronto no diga al papá, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. O si el papá no, la mamá va a tomar ese liderazgo. O a veces los hijos son los que van a decir, papá, hoy toca devocional. Amén. Pero para eso le doy un consejo, hermano. Hagan devocional teniendo en cuenta a los niños. Porque a veces usted solo quiere cantar canciones que le gustan a usted. Leerles el Salmo 119. No, lea las historias bíblicas. Cosas que a ellos les guste, les llamen la atención también. Amén. Entonces volvamos a ese principio de la instrucción y el ejemplo. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Otro principio que se ha perdido en este tiempo es la disciplina. Y hablamos ayer que muchas veces los hijos ya están mandando en la casa. Ellos ya dicen que se ponen, ya dicen que se comen. ¿Sí? ¿A cuánto les tocó en sus casas que su mamá, si de pronto hacía un huevo con cebolla y tomate, todos tenían que comer lo que la mamá preparaba? ¿Cierto? Y usted no podía decir, no, a mí dámelo con salchicha, a mí dámelo sin nada de eso. Usted no podía. Era lo que le dieran y había. Hoy en día los chicos, ellos mantienen yendo en la nevera buscando todo porque hay abundancia. Pero como decíamos anoche, enséñale
que las cosas se consiguen con esfuerzo, amén, que hay que trabajar para tener las cosas. Entonces la disciplina se ha perdido en este tiempo. La disciplina viene del griego paideia, que significa ¿qué? Diga fuerte, ¿qué significa? No dice que significa maltrato, porque hemos confundido la disciplina con maltrato o violencia. Es el entrenamiento de un niño con énfasis especial en la reprensión y corrección aplicada sobre un niño para su mal. Para su bien. ¿Para qué? Para su bien. Pero a veces la corrección y la disciplina de los padres es tan violenta que no está haciendo un correctivo para bien, sino para mal, porque en su corazón están quedando cosas negativas. De pronto aquí alguno de los grandes tenga una cicatriz, tenga una marca, porque los papás cogían el cable, lo primero que encontraran y los marcaban, ¿cierto? Pero ahora es diferente. Ahora muchos ya no quieren disciplinar a los hijos porque les dicen que no se puede, pero la Biblia dice que sí, que hay que disciplinar y corregir a tiempo. Amén. La psicología moderna, ¿qué dice? Lean ustedes. Dice no castigar el hecho de los niños y hay niños que ya se enfrentan con los papás. Si tú me castigas, si tú me disciplinas, él ya sabe que marca. Y llegan ahí las personas encargadas y no le dicen al niño nada, sino que es al papá, ¿verdad? Por eso hoy en día hay tanta violencia infantil, hay tanta agresividad, hay tantas cosas en la adolescencia que la psicología moderna ha tenido que decir, nos hemos equivocado, porque por eso hay tanta delincuencia juvenil. Entonces hay que volver a los principios que dice la Biblia, la palabra del Señor Jesús. Amén. Sí podemos disciplinar, lo que no se puede hacer es violentar. Vamos a leer esta reflexión. Un niño se había estado portando mal en el culto, en el servicio. Aquí no, aquí todos se portan bien, ¿verdad? No es ninguno aquí. Haciendo ruido e interrumpiendo el mensaje de ¿quién? Después de callarlo varias veces, su padre lo recogió y lo llevó sobre el hombro hacia afuera para disciplinarlo. Cuando el niño y su padre iban saliendo, el niño miró hacia la congregación y dijo, ¡oren por mí! No era una mala petición, aunque el niño iba a recibir su merecido por su mal comportamiento. El padre hizo bien en disciplinar a su hijo, a pesar de lo que pudieran pensar los demás. ¿Qué está sucediendo con la disciplina? Sucede en Colombia, aquí no. Que hay madres que su hijo comete un error y entonces todo el día le está diciendo, espere que venga su papá. ¿Sí? Espere que venga su papá. Y le está diciendo. Así que cuando llega el papá, de pronto está muy cansado y la mamá empieza, este muchacho! Entonces papá con ira, ¿qué va a hacer? Una paliza. Esa es la palabra correcta. Va a violentar y maltratar a ese muchacho. La disciplina debe ser al momento. Si el hijo comete algo, es en el momento que hay que disciplinar, no al otro día. Los niños, yo les digo que es como cuando yo he sido maestra. Los niños ya saben a qué profesor le pueden hacer desorden y a qué profesor no, ¿cierto? Entonces ellos saben quién es más flexible, si papá o mamá, ¿cierto? Entonces si papá dice, hoy no vamos a hacer esto, y papá se va a trabajar, el niño se va, ¿cierto mami que usted sí me va a dejar? Sí, pero cuando llegue su papá ya sabe que no. Todos dos deben ponerse de acuerdo en la disciplina. No se puede desautorizar a papá si mamá disciplina, si papá disciplina y a mamá no le gustó la disciplina. Después llévelo por ahí ustedes dos solitos, hablen, pero no desautorice al otro
delante de sus hijos. Pónganse de acuerdo en la disciplina. Si está la abuelita, el tío que también interfiere, los únicos que deben interferir en la disciplina son papá y mamá, porque las abuelas son un poco alcahuetas, ¿sí? Pues aquí no, o los abuelos. Entonces el niño se pone sin saber qué hacer. Mi mamá me dijo una cosa, mi papá me dice otra, mi abuela me dice otra. Entonces, ¿yo a quién le voy a prestar atención? La disciplina debe ser en el momento. Amén. Si el niño se está portando mal en la iglesia, con la primera vez que se porte mal, hermano, usted lo tiene que disciplinar. Es que es niño, pero él aprende. Amén. Mire que aquí todos se están portando bien, ¿cierto? Por lo que estoy hablando, ¿no? Porque hay que tenerlos en cuenta, ellos también. Entonces, pero yo tengo que ejercer la disciplina en el momento, no al otro día, sino en el momento. Pónganse de acuerdo, papá y mamá. Ahora, hermano, muchas veces disciplinamos a nuestros hijos con ira. ¿Cuántos han disciplinado a sus hijos con ira? Y con ira decimos palabras malas que no convienen. Con ira golpeamos fuertemente. Entonces, por eso es que los muchachos se vuelven más rebeldes. Porque violencia genera más violencia. Agresividad genera más agresividad. Y entonces el niño empieza. Yo conocí por allá una niña que me dijo: hermana, yo ya sé que mi papá me dice, voy a contar hasta 9. Y él empieza 1. Y yo sigo haciendo, hermana, pero ya sé que en el 8 ya no lo hago, porque él cuenta hasta 9. Porque los niños, ellos, la misma Biblia le dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Conocí una niña muy pequeñita, tiene como 3 añitos, que cuando la mamá la disciplina, empieza: ¡auxilio! ¡Necesito ayuda! Y tiene 3 añitos. Porque es que ellos desde pequeñitos empiezan a mirar. El niño, de una vez veía en una iglesia un pequeño, por ahí de 2 años, y empezó de allá para acá, de allá para acá. Entonces cuando me miró, yo le hice así, y él se quedó así. Entonces se fue, y se venía, y me miraba. Si yo lo estaba viendo, se devolvía. Entonces yo me hice la que no lo veía, y se fue viniendo, pero ahora me miraba. Porque ellos ya saben qué es lo bueno y qué no es. Ellos ya saben, pero nosotros somos los que los estamos educando, los estamos disciplinando. Pero si el niño ve que papá se desordena en el culto, pues ¿qué podemos esperar de los pequeños? Enseñémoslos, disciplinémoslos, hermano, porque si usted lo disciplina a tiempo, va a tener grandes resultados. Y la palabra de Dios también nos habla acerca de eso. Proverbios 1, 8, 9, leamos todos. Miren que aquí nos está diciendo la psicología bíblica que la disciplina va acompañada de instrucción. Escucha, hijo mío, la disciplina ¿de quién? Y no abandones ¿qué? De tu madre, porque la disciplina y la instrucción van de la mano. Los niños, por eso el Señor nos manda a ser como los niños, porque aunque usted los discipline, al ratito el niño va: papá, perdóneme. ¿Sí o no? Y a veces la mamá, ¿qué hace? Quítate de ahí, que estoy enojado, te portaste mal. Es el momento para la instrucción. Abrácelo y dígale: sí, pero no lo vuelvas a hacer, porque es el momento de explicarle por qué no lo haga. Amén. Porque la disciplina va acompañada de la instrucción. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Le estamos moldeando al niño la conducta, más no el corazón. Diga conmigo: la conducta, más no el corazón. Entonces, papá le dice al niño: pórtate bien, porque si no te castigo. Y el niño, mientras papá esté ahí, él está quieto. Y se fue papá, y el niño, uno los ve en las escuelas,
que es como esos pajaritos que están en la jaula y les abren la jaula, salen corriendo. Cuando yo enseñaba, a veces llamaban los padres, señor, señora, papá, es que el niño tiene dificultades, y decía, me extraña, profesora, porque en mi casa el niño es un santo, no hace nada. Pues claro, si todo el día él tenía ahí la vara y estaba ahí, pues no, pero cuando lo soltaban o cuando estaba libre, ahí entonces viene, ¿qué es moldear la conducta y qué es moldear el corazón? La conducta es que el niño entonces actúa porque ve a los demás, pero el corazón es cuando el niño aprende que no lo puede hacer aunque papá no esté, aunque mamá no esté. Es lo que aprendemos nosotros como hijos de Dios. Sabemos, no es porque el pastor no lo diga, el hermano no lo diga, no hacemos muchas cosas, es porque Dios, ¿qué? Nos ve. Cuando yo le enseño eso al niño, he moldeado, ¿qué? Su conducta y su corazón. Lo que hacemos normalmente es solo moldear la conducta. Demos gloria a Dios. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Vamos a ver allí, hermano, ayúdeme ahí, sí, por favor, la siguiente diapositiva. Proverbios 13:24, todos. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Hoy vemos padres en el siglo XXI que dicen, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, y por eso no lo disciplina y lo deja hacer lo que quiere. Yo no quiero que mi hijo sufra y por eso le da todo. Veíamos ayer que los hijos ya tienen tremendos celulares. Hay niños con mejor celular que el que yo tengo, pero no les ha costado nada, solo decir, papá, eso es lo que yo quiero. Tenga, hijo. Entonces nosotros necesitamos también disciplinar. Él que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera ¿en qué? En corregirlo. En corregirlo. Mire que la palabra de Dios es eficaz, amén, y nos enseña. Siga, hermano, por favor, en la próxima diapositiva. Siga, esa la dejamos para otro, por favor, ahí. Hebreos 12:11. ¿Es verdad que? Todos. Es verdad Siga, hermano, por favor. Toca que me ayude porque... Pero después da que fruto apacible de justicia a los que en ella que han sido ejercitados. A nadie le gusta que lo disciplinen, pero después nos damos cuenta que era que lo necesario. Amén. Sigamos. Hermano, ya. Proverbios 19:18, ¿qué dice? Más fuerte. Amén. Enséñale a tiempo, disciplínalo a tiempo. Amén. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y la instrucción va también con la disciplina. Amén. Para que cuando llegue a viejo no se aparte de eso. Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Necesitamos volver a esos principios. Amén. La instrucción, el ejemplo y la disciplina. Algunos dicen, hermana, ¿desde qué edad debo disciplinar a mis hijos y hasta qué edad? ¿Ustedes qué creen? Desde el vientre, porque algunos ya empiezan a golpear. Desde que nace, el niño ya viene con los genes, veíamos el jueves, y viene ya con agresividad, y vemos niños muy pequeñitos que ya están golpeando. Entonces desde pequeñitos hay que empezar a disciplinarlos. ¿Y hasta cuándo? Así se vaya de la casa, hay que seguir disciplinándolos, ¿sí? Porque seguirán siendo hijos toda la vida, ¿verdad? No hay ex hijos, ¿cierto que no? No hay. Es que ese es el hijo de esta persona, no. Sigue siendo hijo.
Entonces siempre debo ejercer la disciplina. Papá y mamá, el que manda en la casa es usted. Amén. El que pone las normas es usted. Si usted es flexible, entonces su hijo se va a desviar del camino. Amén. Y por último, son muchos puntos, pero vamos a terminar con este, y es llevar el Pentecostés a la casa. Amén. Diga conmigo, llevar el Pentecostés a la casa. Si miramos la palabra de Dios, miramos cómo era la vida de los primeros cristianos después de que se derramó el Pentecostés. Amén. Dice la palabra que entonces se reunían en las casas. ¿Y qué hacían en las casas? Partían el pan. Partían el pan, estaban unánimes. ¿Hacían qué? Oración. Ahí es donde hacemos el devocional. Amén. Eso pasaba. ¿Y qué sucedía en las casas cuando habían estas oraciones? Se añadían. ¿Qué había? Se añadían los que habían de ser salvos. No se iban, sino que se añadían. ¿Y qué más había ahí? Porque había Pentecostés. Comunión. Comunión, ¿qué más? Unos con otros. Habían sanidades. Había poder, porque había que Pentecostés. Diga, había Pentecostés. Por ejemplo, había una mujer llamada Dorca, mujer de buenas obras. Y esta mujer muere. Y en esa casa había lloro y había muerte. Pero llegó alguien lleno del Pentecostés a esa casa, y donde había muerte, hubo resurrección, hubo esperanza, hubo vida, porque llegó alguien lleno del Pentecostés y marcó la diferencia en ese momento. Amén. Usted se imagina, papá, que en uno de esos devocionales que usted va a seguir haciendo en casa, uno de sus pequeños hijos empiece a adorar a Dios, empiece a danzar, empiece a llenarse de Pentecostés en su casa, va a haber gloria de Dios en su casa. Pero es que el Pentecostés que recibimos aquí a veces se queda aquí y no lo llevamos a la casa. Necesitamos llevar el Pentecostés A nuestra casa. ¿Cuántos quieren el Pentecostés aquí? Amén. ¿Cuántos quieren llevar el poder de Dios a su casa? Que de pronto en un devocional haya alguien enfermo y el niño ore por papá y ese papá sea sano en el nombre de Jesús. Que haya milagros. Que de pronto hay agresividad, hay violencia, hay un muchacho que se está portando mal, pero hay un papá que está buscando el rostro de Dios, llevando el Pentecostés, y entonces se va a ir toda esa agresividad, toda esa violencia, porque va a llegar el Pentecostés, y cuando llega el Pentecostés va a suceder algo. Pero lo que pasa es que a veces la vasija está vacía y nos falta llenarla esta noche y llevarla para la casa. Amén. Amén. Me llama la atención cuando la Biblia habla de las 10 vírgenes. Dice 5 eran ¿qué? ¿Y 5 qué? Pero todas 10 estaban en el mismo lugar. Si contextualizamos ahora, todas 10 estaban en la iglesia, ¿cierto? Pero ¿por qué si todas 10 estaban en la iglesia, solo había 5 con las lámparas encendidas y las otras 5 no? Porque podemos estar en la iglesia, pero vacíos. Y si estoy vacío aquí, ¿cómo voy a llevar Pentecostés a mi casa? Pero yo le invito a mi hermano que esta noche usted diga, yo voy a llevar el Pentecostés a mi casa. Yo quiero que algo suceda. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi casa. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su casa? Un hermano un día me contaba que tenía 2 gemelitas y una había recibido el Espíritu Santo y la otra no. Entonces la niña iba después de un culto y empezó a preguntarle, papá, ¿por qué yo no recibo el Espíritu Santo? Y el papá en el transcurso del camino le contó y le explicaba que cualquiera podía recibir y ser lleno porque el Espíritu Santo ya está dado. Y cuando llegaron a la casa dice que la niña se entró derechito al cuarto
Y empezó a orar ella solita. Y cuando menos pensaron, empezó a hablar en otras lenguas allá. Ella solita llevaba ya ese Pentecostés. Y como había Pentecostés, entonces se acercó papá, se acercó mamá, los hermanitos, y se derramó la gloria de Dios en esa casa, porque había alguien con Pentecostés. ¿Por qué hay tantos problemas en casa? ¿Por qué hay tanto desánimo en su casa, hermano? Porque es que hemos dejado esos principios del ayer. Estamos viviendo en el hoy, un mundo lleno de adversidades, un mundo lleno de un corre-corre, todo es rápido, comida rápida, y le estamos dando a nuestros hijos palabra de Dios rápida, que la digieren rápidamente y se le olvida. Pero cuando hay un papá y una mamá llena del Pentecostés, algo tiene que pasar en esa casa. Amén. ¿Cuántos necesitan el Pentecostés? Cierre sus ojos un momento, levante sus manos. Diga, yo no quiero ser como esas 5 vírgenes insensatas, que aunque estaban en el mismo lugar con las otras prudentes, tenían sus lámparas vacías. Yo quiero que mi lámpara se llene, porque yo quiero llegar a la casa con Pentecostés. Yo quiero llegar no con grito, no con palabras feas para mis hijos. Yo quiero llegar a esa doblar rodilla, que haya un rincón ahí donde papá se haga y empiece a sentir la gloria de Dios. Y si papá siente la gloria de Dios, mamá se va a acercar, porque allí hay fuego y hay Pentecostés. ¿Cuánto les gustaría que en un devocional su hijo fuera lleno del poder del Espíritu Santo? Hermano, cuando usted ve un niño lleno del poder del Espíritu Santo, es de las experiencias más bonitas, porque yo la he vivido muchas veces. Anoche veíamos a esta pequeña cómo levantaba sus manos. Y yo la veía y cada rato venía y levantaba sus manos y quería que orara por ella. Porque es que los niños son sensibles a la voz de Dios. Los niños sí se llenan de la gloria de Dios. Pero si papá no se llena, mamá no se llena, ¿cómo queremos niños que llenen también su lámpara si no hay un papá lleno del Pentecostés? Amén. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:17, todos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? ¿Cuánto quieren que eso pase en casa? Porque no está diciendo que eso pasó, dice los. O sea, ¿cuándo? En el siglo XXI, o sea, hoy. Amén. Vuestros jóvenes, ¿qué? Y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero ¿sabe qué se necesita para que haya Pentecostés? Dice la palabra de Dios que el día de Pentecostés todos estaban ¿qué? Unánimes. Juntos y unánimes. Diga, juntos. Porque usted puede estar junto, vivir todos bajo el mismo techo, pero no estar unánimes. Necesitamos estar en armonía para que se derrame el Pentecostés. Colóquese de pie, hermano, por favor. Señor, aleluya. ¿Cuánto quieren que se lleve el Pentecostés a su casa? ¿Cuántos necesitan el Pentecostés? Papá, mamá, levante sus manos un momento. Y piensa cómo está su lámpara. Papá, mamá, estás corriendo tanto. Es que tengo que trabajar y madrugas y haces tantas cosas, pero estás descuidando tu casa. Y recuerda que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el principal blanco son nuestros hijos, son los niños, son los adolescentes. Pero necesitamos un papá lleno del Pentecostés, que cuando empiece a llegar las cosas de vanidad, música que no conviene, cosas a su casa, pueda pararse lleno del Pentecostés y decir: un momento, Satanás,
pero a mis hijos tú no los tocas. Esta casa tú no puedes entrar, porque esta casa está revestida de la gloria de Dios, que el diablo ni siquiera va a entrar, va a retroceder, porque hay algo grande en esa casa. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Hermano, esta generación está viviendo muchas cosas malas. Estos niños, estos muchachos están viendo violencia, están viendo depresión, están viendo esa identidad sexual no como lo dice la Biblia. Están rodeados de grandes cosas, y eso estamos viendo ahora que será más adelantito. Papá, para que su hijo pueda resistir en el día malo, para que pueda resistir cuando venga la tentación, para que pueda resistir cuando tú no estés. Necesita un papá lleno del Pentecostés, una mamá llena del Pentecostés, que pueda dejar un poco ese desánimo espiritual, que pueda dejar un poco esa pereza y pueda decir: yo voy a procurar que en mi casa haya Pentecostés. Yo voy a dejar a un lado las cosas del mundo y voy a tomar una decisión de seguir a Cristo, porque yo quiero unos hijos en el camino del Señor y darles instrucción, darles ejemplo y darles disciplina. Yo lo voy a invitar que tome sus hijos, su familia, y venga al altar con ellos, porque vamos a hacer el cierre, amén, de este gran programa. Venga con sus hijos.